Desde hace 17 años estoy en la captación del Athletic de Bilbao. Desde pequeñitos, cuando dices, este chaval tiene algo distinto. La disciplina, el talento y la pasión personal, para mí es la clave. Si un jugador tiene disciplina, si un jugador tiene ya un cierto talento y tiene pasión personal, de decir, me encanta, quiero ir a entrenar, estoy motivado, pues entonces ahí yo ya digo, este llega. El fútbol, como la vida, no es justo. Yo siempre le digo a los chavales jóvenes que la vida es imperfecta porque todo no es, joder, pues mira, vamos a jugar un partido, vamos a ganar 3-0 y obviamente los 3 goles. No, hay que ir preparados mentalmente de que se va a conseguir los objetivos, de ser positivos, pero también hay que estar mirando de reojo que puede ocurrir lo contrario. Se llega sobre todo por disciplina, más que por talento. Yo creo que tiene algo que ver. Tú tienes que tener unos mínimos, pero fundamentalmente la disciplina tiene muchísimo que ver. ¿Se puede ganar sin un buen centro del campo? Que entiendo que es lo que más conoces. Hombre, por poder se puede ganar. Pero fundamentalmente la base en un equipo es el centro del campo. ¿Y sin un buen entrenador? Pues muchas veces también. Yo he estado en los dos Por sitios. eso. Y yo creo que, yo lo diría así abiertamente, yo creo que el 5% tiene mucho que ver con el entrenador, que ese 5% es mucho, Sí. y el 95% es de los jugadores. Para triunfar hay que obsesionarse. Eduardo García León, buenos días. Buenos días. ¿Quién te regaló tu primer balón? Mi padre. Fuera de cámaras hemos hablado de tu padre. Sois 4 hermanos, los Sí. 4 habéis sido profesionales, os habéis Sí. dedicado al fútbol. Sí. Tu padre tuvo mucho que ver. Sí, mi padre fue, creo, fue el fundamental, pues, de que los 4 nos dedicáramos a esta preciosa profesión, e interfirió, incidió e insistió muchísimo, pues, en que jugáramos al fútbol, porque era una persona que tuvo una frustración de no haber hecho, de ejecutar ese deporte, y a través de él pues hizo muchísimo esfuerzo, tuvo la osadía de llevarnos a todos los campos, a todos los entrenamientos, de alguna manera pues a sacrificarse, a organizarse, pues para que pues sus hijos tuvieran pues esa oportunidad que no tuvo él. Se enseña sobre todo con el ejemplo. Tú que eres padre también lo sabrás, ¿verdad? Le has dicho perfectamente. Mi padre fue totalmente un ejemplo. A la hora pues igual de dialogar con él, igual pues le costaba un poco más, pero a través del ejemplo nos decía todo. Seguro que estuvo muy orgulloso de vosotros. Los 4 hijos futbolistas. Esto no pasa. Yo no había escuchado nunca un caso parecido. Creo que no. 3 creo que sí, pero 4 no. 4 no. no. No, y 3 que jugaron en primera, aunque el cuarto no llegó a jugar en primera, pero estuvo a nivel profesional, pero que yo sepa 4 no. ¿Qué siente alguien que cumple su sueño? Bueno, pues en un principio tener esa mentalidad, después vivir en un entorno normal, con mucho cariño, con mucho amor, mucha dedicación, mucha disciplina, y a través de ahí pues esperar un poco el pasar del tiempo hasta que llegan las cosas, pero eso sí, evidentemente con mucho trabajo detrás. Se llega sobre todo por disciplina, más que por talento. Yo creo que tiene algo que ver. Tú tienes que tener unos mínimos, pero fundamentalmente la disciplina tiene muchísimo que ver. El trabajo diario, el insistir, el trabajar, el incidir en la mentalidad, eso te lleva después a que, pues si tienes unas mínimas condiciones o unas buenas condiciones, pues te hace que puedas llegar, y evidentemente también un poco de suerte en cuestión de las lesiones. ¿Te han respetado las lesiones a lo largo de tu carrera? ¿Podemos decir que sí? Sí, a mí y a mis hermanos, pues mira, la genética creo que en ese sentido ha tenido muchísimo que ver, tanto con mi padre como mi madre. Hemos tenido lesiones, pero leves, pero no esas lesiones de en el tiempo, o sea, ni un cruzado ni cosas de esas. Solo tú sabes lo que te ha costado llegar
lo que te costó llegar a debutar, a ser un futbolista profesional. Lo tenías claro, me has dicho antes. Sí. Desde un principio tú querías ser jugador profesional de fútbol. Sí, sí. ¿Costase lo que costase? Sí, hombre, yo lo tenía muy claro y, a ver, te acompaña un poco también la motivación cuando tú ves que estás haciendo todo el esfuerzo del mundo y te va acompañando todo, ¿sabes? Aunque hay piedras en el camino, hay cosas que te limitan, hay vallas, ¿vale? Pero tú las vas sorteando, ¿no? Y como sigues y va bien, pues cada vez lo ves más cerca, pero evidentemente cuesta muchísimo, mucho esfuerzo. Pierdes cosas también, sobre todo en la etapa de cuando eres joven y tus amigos pues hacen cosas que igual también a ti te gustan, como igual salir a dar una vuelta o ya me entiendes. Y tú pues ahí en ese sentido te tienes que cuidar, la alimentación, entrenar mucho. Para mí es mucha repetición, entrenar, de tener una idea muy fija de un propósito y de llegarlo a conseguir hasta que lo consigues. Y cuando lo consigues es la leche. O sea, por de llegar a debutar en primera división y para mí fue lo máximo. ¿Qué sentiste la primera vez que pisaste un campo de primera división y que estaba repleto de gente? Imagino que debe imponer el rugido de miles de personas. A ver, en ese momento pues tienes al principio, joder, pues es cierto, yo alguna vez lo he hablado, mucha tensión, me hubiese gustado estar más preparado en el sentido sobre todo emocionalmente. No había esas herramientas que existen ahora, que las vemos, y en ese sentido lo pasé mal, pero bueno, es lo que había. Todos teníamos en ese momento una serie de utensilios y nos teníamos que guiar por ellos, pero mucha tensión. ¿Ansiedad sufriste Sí, en algunos casos cuando te No, tocaba salir? El día del debut lo pasé muy mal, en el inicio. Después ya una vez que ya empieza el partido, pues ya es totalmente distinto. Y en cuanto a lo que es la presión y el público, ya una vez que sales al campo, ya te centras en lo tuyo, disfrutas y todo mucho más normal. ¿Debutaste con Osasuna? Sí, debutó con Osasuna en el campo en Elche. Sí, Aquí. Y sí. luego también has jugado en el Elche, en Sí, el Hércules, sí. has estado por prácticamente toda España. Entre unas cosas y otras que me comentabas, tanto familiares como profesionales, has conocido muchísimas ciudades. Sí, la verdad que he tenido suerte, en ese sentido suerte. También quería, de alguna manera, soy un poco culo inquieto, ¿no? Sí. Oye, pues estoy 2 años en un equipo y de alguna manera yo mismo, no es que me meta presión, sino digo, tengo que hacer las cosas bien para poder irme a otro equipo y poder fichar por otro equipo, ¿no? O sea, quitando Granada, que estuve 3 años y medio, en la gran mayoría de sitios, pues he estado 1 año y medio, 2 años, y así ha sido un poco mi carrera, ¿no? O sea, no sé si he estado en 13 o 14 equipos y la verdad que en todos los equipos que he estado muy a gusto. ¿Se parecen las aficiones o hay diferencias claras? Sí, hay diferencias. Hay diferencias también un poco un poco cultural, un poco también por el clima. Pero bueno, yo en líneas generales saco muy buenas sensaciones de todas. Esto te he dicho que te lo tenía que preguntar. ¿Cómo has jugado en el Hércules y en el Elche? ¿Qué afición anima más, digamos, o lo vive más, le pone más pasión? Yo la verdad que en los 2 sitios que estuve fenomenal, ¿eh? Sí. No lo digo por cumplir. A mí me trataron muy bien, hice un año muy bueno en Elche, estuve muy a gusto y el año y medio que estuve en el Hércules lo mismo, ¿no? O sea, conmigo la afición estuvo o sea, me animó siempre, estuvo muy pendiente, o sea, que estoy súper contento. Por eso vengo a esta tierra de vacaciones desde hace 25 años, o sea que está muy claro. Alicante es una de las ciudades de España en donde más a gusto has estado. Y estás, porque como tú has dicho, vienes cuando puedes. Sí, sí. Sobre todo de vacaciones, cuando mi estancia aquí, pues comparamos casa y durante el verano, pues solemos venir aquí en San Juan, en playa, en San Juan Playa, y la verdad que tanto yo como mi familia pues estamos muy a gusto, ¿no? Pero
Pero evidentemente, pues, joder, tengo muchos recuerdos de todas las aficiones donde estoy, no me quiero dejar ninguna. Mi debut en Primera División fue en Osasuna La afición de Osasuna, y los 10 años, impresionante. sí, los 10 años que estuve en Osasuna fueron muy buenos desde pequeño hasta el final. Después estuve en Jerez, un tiempo o sea, cedido en el Alavés, después del Alavés en el Racing de Santander, que conseguimos ascender a Primera División. La verdad que también muy bien. O sea, en líneas generales, después en Las Palmas estuve espectacular, una tierra muy buena. Después de ahí en Granada, de Granada me fui a Albacete, a Elche, y después de Elche a Albacete, y después de Albacete a Alicante, y al final acabé en Logroño, donde realmente pues ya hago mi vida y es prácticamente mi familia. En el Club Deportivo Logroñés, en el antiguo Club Deportivo Logroñés. Siempre vinculado al fútbol. Eres Siempre. director técnico, ¿verdad? ¿Es tu profesión o al final en qué consiste lo que ahora estás haciendo? ¿Cuál es tu misión? Desde hace 17 años estoy en la captación del Atleti de Bilbao, Vale. pero a la vez pues colaboro con un club convenido del Atleti de Bilbao, que es la Sociedad Deportiva Ollonesa, en las labores pues de pues el cuidado del fútbol base y en lo que es la cantera en general. Y la verdad, pues oye, pues que esa es mi función. Estoy contento porque estoy siempre relacionado con el fútbol desde que empecé y esa es mi misión, un poco el poder dar un poco a los chavales ahora jóvenes lo que a mí el fútbol me ha dado. ¿Te acuerdas de alguna figura que desempeñaba esa función cuando tú eras un chavalín y que te ayudara, que te aconsejara, que te guiara bien, aparte de tu padre, que es un ejemplo claro? ¿Ha sido un ejemplo claro? Sí, hombre, a ver, yo tengo recuerdos de todos los entrenadores que he tenido en las categorías inferiores y los que he tenido también verdaderamente a nivel profesional. De todos tengo buen recuerdo en el sentido de que soy una persona positiva y todos me han aportado. Evidentemente ahí cada uno tiene sus ideas, pero yo siempre he intentado extraer de cada uno lo mejor. Y al final, pues, para conformarme como una persona mejor, extrayendo de cada uno sus cosas positivas. O sea, eso lo tengo claro. Pero también, pues sí me gustaría decir un poco que no he hablado de mi madre, pero mi madre era un poco, digámoslo así, hace 30 y tantos años, como un poco la psicóloga deportiva. Ahora los equipos están repletos de psicólogos, pero antes quizá no había a lo mejor ni siquiera psicólogos deportivos. No. Pero ella hacía un poco eso. Mi madre no iba a ver ningún partido, pero recibía a todos cuando llegabas. Pero había mucha exigencia por parte de mi padre, pero todo exigencia, llega un momento pues que puede... Y ahí estaba un poco la figura de mi madre, pues que... Un poco de amor también, ese equilibrio. Sin hablar de fútbol, pero hablábamos de otras cosas importantes de la vida y eso nos hacía que fuésemos personas más equilibradas. Sí, porque ahora mismo, bueno, ha pasado siempre, imagino, hay padres que quizás por frustraciones, por cosas que ellos no han podido lograr, se focalizan en los hijos y quizás no les ayudan. Sí. Todo lo contrario. Sí. Es complicado. Nadie te enseña a ser padre y el fútbol es muy pasional, pero hay que saber dar una de cal y otra de arena, ¿no? Imagino, para que un chaval pueda crecer, porque puedes aguar una carrera. Sí, evidentemente ahí está la clave, lo acabas de decir tú. Yo que estoy en el día a día en ese, claro, de alguna manera, entorno, es fundamental que la familia en ese sentido apoye. Creo que lo he dicho anteriormente, tu hijo tiene que tener un entorno bueno, pues de cosas normales, de cosas naturales, aparecen las condiciones, aparecen, pues oye, que hayan buenos medios para entrenar, que haya buenos educadores, y lo demás es como un poco, pues cuando vemos una planta, pues que hay que cuidarla, hay que regarla, no hay que hacerle cosas raras, sino dejarle, y en el momento pues que tú ya ves que va creciendo, él solito pues va a ir al lugar que le corresponde. Y si no le corresponde eso es porque normalmente no ha tenido condiciones o es lo que hay, ¿sabes? Pero el problema es cuando hay jugadores que igual, o chavales o niños pequeños que tienen unas ciertas condiciones que pueden llegar y se le mete una presión desmedida, sobre todo desde casa.
pues tienes que meter goles o tienes que hacerlo muy bien o porque te está mirando no. Hay que hacerlo de todo de un modo muchísimo más natural para que la cosa salga bien. ¿Alguna vez has pensado que hubiera sido de tu vida si no hubieras alcanzado la élite, si no hubieras llegado? Joder, pues es una pregunta muy buena porque nunca no me la he preguntado, pero va relacionado un poco con mi persona. Soy una persona muy... no puedo estar quieto. Yo creo que tendría que estar relacionado con el trabajo o con el deporte seguro. Trabajo de oficina no tanto. No, quizá, no. No, de libertad. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo aquí un paraje espectacular, como muy abierto. Es una maravilla. Y una maravilla. Y yo necesito eso, salir de la cueva. Gestionarte tú tus tiempos. Eso es. Lo veo un poco así, de estar en un frente abierto, ¿sabes? Más que en algo cerrado. Sí, pero relacionado con el deporte, pues con trabajar, pero de manera en la calle o en... Al aire libre. Al aire libre, exacto. ¿Tú jugabas de centrocampista? Pues mira, es curioso porque yo empecé... Sí, jugaba de centrocampista, pero yo cuando fiché por Osasuna fiché delantero centro y metía goles. Pero bueno, debido a mis condiciones, pues que no era un jugador muy resistente, pero no era rápido, pues poco a poco fui bajando hasta llegar a una zona en la cual pues me reconvertí en un mediocentro más de posicional, con bastante llegada y tenía buenos promedios de gol, pero venía todo de atrás, pues como había jugado anteriormente de delantero, pues acabé jugando ahí pues de medio centro, incluso ya al final de mi carrera, los 2 últimos años de central. Pero juegan en muchas posiciones, de lateral, de medio centro, delantero, de interior, un poco polivalente en ese sentido. ¿Qué medio centro te ha impresionado más? A mí, Busquets. Para mí es el mejor mediocentro que he visto siempre. Y también cuando era pequeño me encantaba joven Francisco. Francisco, un jugador mediocentro con muchísima calidad del Sevilla. Sí. Empezaste de delantero. Sí. Has tirado muchísimos penaltis. Bastante eficacia, desde los 11 metros. Sí, la verdad que el tanto por ciento es bastante bueno, pero es curioso que dejé tirar penaltis en el Hércules. Sí. Fallé un penalti, me acuerdo yo, contra el Castellón, solo uno, Sí. Y a partir de ahí hubo una racha que durante toda la temporada lo dejé, no sé, fue pues cosas que te pasan alguna vez. Pero bueno, ya al año siguiente, cuando empecé con el Club Deportivo Logroñés, ya volví otra vez a tirar los penaltis y entré otra vez ahí en esa racha, otra vez de continuidad, sí. Las faltas también me gustaban. ¿En qué piensas tú? ¿En qué pensabas antes de tirar un penalti o una falta? ¿Intentabas no pensar mucho o sí que tenías un modus operandi claro antes del lanzamiento? Eso es algo interesante porque hay un previo siempre y es una reiteración, hay mecanismos, hay también, ¿cómo te diría yo? Es algo repetitivo, ¿sabes? Y en los entrenamientos dices, bueno, pues tengo que tirarlo de esta manera, tengo en eso llevar también la respiración, los puntos, la lectura del portero, un poco también como las faltas, las fases, digamos, de golpeo, todo un poco así. ¿Alguna vez cambiaste la dirección del lanzamiento en el último momento? Porque yo, por lo que oigo, se suele decir que yo decidido, lo tiro a este lado y no me bajo del barco, pero imagino yo que a veces se cambiará también de dirección. La intuición te puede decir que no, que se va a tirar por aquí el portero, vamos a cambiar. A ver, yo eso no lo he hecho nunca, pero por lo que me dicen la gente que ha fallado, le ha pasado eso. Que a última hora, cuando ya cambias, es cuando ya ahí te entran las dudas y es lo peor que puedes hacer. De hecho, yo tengo una anécdota muy buena que con Las Palmas, con la Unión Deportiva Las Palmas, conseguí un gol que fue un gol importante para nosotros, que después de haber jugado una eliminatoria de Copa del Rey contra el Tenerife, partido muy intenso, con una prórroga larga y tal, me tocó el último penalti y lo tenía muy claro, iba muy tranquilo y digo, yo le voy a golpear.
yo sabía que el portero se había tirado para el mismo lugar todo el rato. Y digo, pues yo le voy a tirar para el lado contrario, pero fuerte por si acaso. Y lo tenía muy claro y lo conseguí. Pero tiene su... mucha gente dice que el penalti es una cuestión de suerte y yo no estoy de acuerdo en eso. Totalmente, comparto. Sí. Si hubiéramos ido a penaltis con Francia en el partido de hace unas semanas, Sí. ¿Piensas que hubiera pasado España? Nunca se sabe. Nunca se Está sabe. claro, pero ¿los veías confiados si se hubiera dado ese momento? Yo desde fuera sí, porque veía que estaban muy seguros. Muy seguros. Sí, siempre, muy seguros. Entre ellos en el campo, a la hora de actuar, no sé, en las acciones. Sí, más que con Francia, con Argentina, perdona, que con Francia sí que fue un partido perfecto, 2-0. Con Argentina sí que ellos me pareció que buscaban los penaltis. Entonces ahí sí que dices, pues estos muchos ya jugaron la anterior final, estuvieron en una tanda, saben lo que es, y me refería a Argentina, que Sí, me da un poquito. No, pero que está bien porque, mira, te da mi punto de vista Sí. contra Francia, pero ahora te intento matizar contra Claro. Argentina. Si te pones a analizar contra Argentina, el equipo juega fenomenal. Sí. Todo el rato con balón. El único punto que nos faltó, por ejemplo, es el meter el gol. Y dices tú, yo te lo digo por la posición del futbolista, están muy seguros, está todo muy bien, pero dices, joder, que no meto gol. Y Argentina estaba claro que buscaba el objetivo de los penaltis. Y ahí puede que llegue a entrar esa duda de decir, joder, si no lo hemos merecido a lo largo del partido. Exacto. Y ellos han conseguido lo que quieren y estar donde quieren estar, puede que ahí entre alguna duda. Pero yo a lo largo, como lo he visto, cómo han actuado, hubiese también confiado en ellos. Pero no sé si me explico lo Sí. que te quería decir. Sí, además, el fútbol, como la vida, no es justo. Sí, eso es. Yo siempre le digo a los chavales jóvenes que la vida es imperfecta porque todo no es, joder, pues mira, vamos a jugar un partido, vamos a ganar 3-0 y obviamente los 3 goles. No, hay que ir preparados mentalmente de que se va a conseguir los objetivos, de ser positivos, pero también hay que estar mirando de reojo que puede ocurrir lo contrario. En este caso pasa un poco parecido. Un campeón debe gestionar el fracaso también. Eso es. ¿Verdad? Eso es. Mucha gente no sabe, y más, bueno, los jóvenes a lo mejor eso se nos dice, que no gestionamos del todo bien el fracaso, que nos cuesta más. Sí, puede ser. Oye, hay muchas cosas. Ahora la realidad es dura también, lo hablábamos fuera de micros, hay que trabajar mucho, siempre se ha tenido que trabajar duro, pero ahora hay mucha competencia y hay gente que es sobresaliente y que, como tú, decidida, no es un fracaso, es un aprendizaje, seguimos para adelante. Pero imagino que en el fútbol esto tiene que ser básico, se tiene que enseñar desde pequeñitos a los chavales, lo que tú me dices. Sí, al final ya es una cuestión, digámoslo así, como de hábitos ya es un hábito. Yo ya, por ejemplo, las cosas que cuando haces ya, sales de casa, te levantas por la mañana y ya lo tienes muy interiorizado. Y a partir de ahí ya tú lo que haces es llevar una vía, ¿sabes? Tienes el propósito, estás en alta mar, tienes un faro y yo digo, tengo que llegar hasta aquí y tengo que conseguirlo. Una vez que igual dejas el fútbol y te dedicas al fútbol, pero en otros aspectos, como es el mío, pues es lo mismo. Pero ahora enseñándole a los chavales a hacer lo que has hecho anteriormente tú. Aparte que ahora hay muchísimas más herramientas. Y hay que guiarlos un poco pues, para que ellos vean que es difícil, que esto es complicado, que se tienen que esforzar mucho, que hay mucha disciplina. Y bueno, y también tiene muchas cosas muy positivas y muy buenas. ¿Qué es lo que te indica que un chaval puede que llegue? Desde pequeñitos, cuando dices, este chaval tiene algo distinto. Cuando hay una unión entre la disciplina y el talento, ¿sabes? La disciplina, el talento y la pasión personal, para mí es la clave. Si un jugador tiene disciplina, si un jugador tiene ya un cierto talento y tiene pasión personal de decir, me encanta, quiero ir a entrenar, estoy motivado, pues entonces ahí yo ya digo, buf, este llega. Para triunfar hay que obsesionarse. Sí, digo yo, este llega, seguro. Porque hay veces que dices tú, va, este chico tiene un talento
innato de la leche, muy rápido, tiene unas condiciones fenomenales, pero le dices, oye, mañana entrenamiento, y ya dice, buah, está un poco como, no seguro, como que me apetece sí, pero no tanto. Se notará mucho en esas edades de las que hablábamos antes, en donde tus amigos empiezan a salir, en donde tú tienes que dejar cosas de lado. Ahí se nota quién el talento tiene que estar, la disciplina también. Pero bueno, al final la disciplina es eso. Sí. Seguir pensando en que lo que te toca hacer es descansar, jugar un buen partido y entrar en ese piloto automático, que no es malo, es simplemente disciplinarte. Sí, pero sobre todo esa pasión, y la pasión personal es muy importante. A ver, vamos a intentar que no es enfermizo, sino es decir, tenerlo claro. Yo tengo claro que por la tarde tengo que descansar hoy porque he hecho un muy buen entrenamiento y me toca descansar. Pero tengo claro que si yo tengo una hora, pues en vez de invertirla en otra cosa, la voy a invertir en esto, que lo tengo muy claro, que mi objetivo es este. Y eso ya es una pasión personal, de decir, no obsesión, decir de enfermiza. No sé si me explico lo que te quiero decir. Lo hablaba con Nerea, Nerea, una de los hermanos, son 4 hermanos, Nerea, y Amayur, grandes amigos. Nerea fue la primera invitada del podcast de Gente Sencilla y me hablaba de la pasión. No solo para el fútbol, hay que ponerle pasión a la vida. Y en el Lorea, para que las cosas funcionen, pues la pasión es un ingrediente importante. Claro, también, mira, me hace gracia esto y me gusta que lo digas, que el conocimiento que yo tengo de Nerea y sus hermanos y de su familia es un dicho que no es mío, o sea, que me lo he copiado, que es lo semejante atrae a lo semejante. Totalmente. Casualmente, el conocer yo, por ejemplo, el Lorea o este restaurante fue por eso, porque vengo aquí a vivir por circunstancias de la vida, tienes conocimiento de que hay un restaurante, tienes conocimiento de que evidentemente se come bien, pero después hay una serie de personas por detrás pues que son como semejante a ti, que son personas trabajadoras, disciplinadas. Eso es el feeling que les cuesta muchísimo el día a día. Dejar las cosas a medias, hay que hacerlo todo bien. Y eso es un poco el ejemplo. Ellos, con lo que te estoy diciendo. Sí, Amayur, Nerea, Alex también. Sí, Alex, toda Alex la familia. Jugué al pádel y le pusimos pasión porque ganamos. Así que estuvimos ahí dándolo todo y toda la familia. Pero viene todo desde sus padres. Ahí está la clave. Lo que hablábamos también al principio. Eso es, por eso te digo, eso es. Sí. ¿Cuál es tu plato favorito del Lorea cuando vienes? ¿Qué te gusta pedir? Joder, es que... Difícil pregunta, ¿no? Todos. Lo que sí te puedo decir es que como son todas, pero lo que sí te puedo decir es que el día 13 de julio, que es el día de mi cumpleaños, lo celebro siempre aquí con mi familia. Coincide, evidentemente, cuando vengo de vacaciones, pero sobre todo venimos mi mujer y mis 2 hijos y estamos encantados. Sí. Sí, aquí se está maravillosamente bien. Pero un buen pescado, mi hijo una buena carne, un buen solomillo con foie y... Bueno, el changurro, los tigres, las croquetas, la tortilla bacalao, esto es una locura. Y fundamentalmente que tiene que ver mucho también el trato. El trato, todo. Sí que es cierto. Volviendo al fútbol, ¿se puede ganar sin un buen centro del campo? Que entiendo que es lo que más conoces. Hombre, por poder se puede ganar. Pero fundamentalmente está claro que es la base. La base en un equipo es el centro del campo. Depende mucho también a lo que juegue, el modelo de juego que tenga cada equipo. Si un equipo juega un poquito más vertical, evidentemente los hay que juegan más vertical, por ejemplo, con una línea delantera, el balón no pasa tanto por el centro del campo y evidentemente se puede ganar, claro. Pero tal como ha jugado España o está jugando en los últimos 20 años, evidentemente el modelo es otro, es a través del pase, a través del juego, y por ahí pasan fundamentalmente por el medio del campo la secuencia de pases y de balones. ¿Y sin un buen entrenador? Pues muchas veces también. Yo creo que el entrenador es una base muy importante, pero el tanto por ciento no es tan grande. Sino el tanto por ciento... Me gusta esta respuesta, No, sí. Yo he estado en los dos sitios. Eso. Y yo creo que, yo lo diría así abiertamente, yo creo que el 5% tiene mucho que ver con el entrenador, que ese 5% es mucho,
Sí. Y el 95% es de los jugadores. Ahí ellos al final te pones a analizar y dices tú, las tomas de decisiones que son muy importantes en la vida, no solo en el fútbol, son de ellos. El entrenador en ese 5% intenta seducir al jugador, darles una serie de herramientas para que ellos las cumplan, pero tiene ese 5%. Muchas veces cuando ves a entrenadores hacer esos gestos como empujar a un balón que sale o casi ellos darle de cabeza es porque ellos si estuvieran en esa situación... Siempre se ha dicho que se sufre más, eso sí, desde el banquillo. Sí, pero yo lo veo así, ¿eh? Pero evidentemente la labor de gestión, creo que de gestión es muy importante, la de un entrenador, y sobre todo ahora los equipos que tienen de trabajo. La gente que tienen alrededor, los entrenadores de alrededor son fundamentales. Ya son equipos, no es como antes, pues que igual había un primer entrenador y un segundo entrenador, un preparador físico y ya está. Pero ahora ya pues hay muchísimos técnicos y hay muchas valoraciones y hay mucha gente pues que opina y evidentemente es mucho más fácil. ¿Algún entrenador que te haya marcado? ¿Que haya sido clave? Pues es que me gustaría nombrarlos a todos. Sí, por lo que me has dicho, queda claro que no eres una persona que se queje, sino que intentas aprender de, sí, de todos. de todo y de todos, de lo bueno, de lo malo. Sí, y no es por decir, es que no, de todo. Es clave para el éxito también. Sí, para mí, por ejemplo, el primero fue Pedro Amarizabalza, el que me hizo debutar en Primera División. Y muy a gusto. Después he tenido Iñaki Sáez, he tenido Paquito. Es que fenomenal. Paco Chaparro es un hombre que para mí fue muy importante en el conocimiento del juego, que lo tuve en el Granada. Después Tomás Balbás en el Alavés. Mi entrenador de chavales jóvenes, Miguel Ángel Cabezón. O sea, es que me gustaría, en el Jerez Simone, o sea, es que he tenido, y no me gustaría dejarme a ninguno, Álvaro Pérez, Casemiro, sobre todo en el Elche, o sea, es que... pues es que mucha gente en Albacete, la verdad que en el Elche Tolo Plaza fue una persona conmigo espectacular, Julián Rubio en el Albacete, en el Logroñés, pues mucha gente, o sea que todos los entrenadores que he tenido estoy muy agradecido. Una persona que me marcó también bastante fue Paquito también. Paquito en el Racing de Santander me marcó, es su manera de ser y eso también. O sea que muy contento en ese sentido. A mí, por ejemplo, la magia, por ejemplo, Zidane me parecía un jugador, pues eso, un mago, un jugador. ¿Contra Zidane has jugado, entiendo? No he tenido la suerte. Tuviste Contra Zidane no he tenido la suerte de jugar, no. ¿El mayor crack contra el que te hayas enfrentado? No llega a jugar, pero sí estaba en esa convocatoria con Maradona. Qué bueno. O contra Laudrup, que era buen jugador. Sí. Pero, por ejemplo, a mí si me dices de magia, sí, Zidane desde fuera... ¿La velocidad? Pues Nico Williams. Es muy rápido el tío, sí. ¿verdad, joder? No, y aparte, oye, desde el Atleti es un jugador que es muy rápido. También su hermano, también Iñaki Williams, pero Nico Williams, sí. El equilibrio, alguien que aúne pues magia, pegada, velocidad, que lo tenga un poco todo. Buah, pues sí, yo igual con lo actual, por ejemplo, Rodri, que es lo actual, pues es un poco el equilibrio. Por ejemplo, en su momento también Busquets. A mí me gustan ese tipo de jugadores. Puedo poner otros ejemplos, pero personalmente me salen esos. Joder, esa gente es el soporte un poco del equipo. Hay muchos jugadores así de ese, pero por no contarte más, así un poco Busquets, Rodrigo, sí, buenos jugadores. ¿Y la garra? Hombre, le tendrás que decir a alguien del Atleti, ¿no? Que el Atleti si algo tiene es garra. Sí, pero bueno, ya te he dicho... Hemos dicho a Nico. Hemos dicho Nico, pero por ejemplo, en líneas generales, pues también, oye, pues en su momento
A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Iker Muniain. Me parecía un jugador diferencial y tremendo en ese sentido. ¿Y la inteligencia? Sin nombrar a Rodri o a Busquets, que ya... Puede haber inteligencias, por ejemplo, jugadores, mira, por ejemplo, en el Atleti Vivian, que es un central que me parece, a nivel defensivo, me parece, bajo mi punto de vista, es un central muy inteligente, es como Cubarsí, aparte que tiene unas condiciones de la leche, pues me parecen jugadores muy inteligentes, o el mismo Busquets, que con sus condiciones, a través o de la anticipación o a través de su inteligencia táctica, pues hacen que consigan unos números estratosféricos por esa inteligencia y ese saber estar y llegar a todo a base de eso. Que eso es complicado, ¿eh? No, y tanto parece es complicado, o sea, es muy difícil, pero hacen que parezca fácil. Sí, sí. Define el Atleti con una palabra. Joder, pues el Atleti para mí es su filosofía, ¿no? Para mí eso es todo. Jugadores de la casa, un entorno muy natural de fútbol. ¿Hay algún otro equipo en el mundo que yo sepa, no, pero el pasear por allá y el olor a hierba te viene como muy a lo antiguo, muy a lo auténtico, muy a lo natural y todo está basado un poco en eso, ¿no? Jugadores de la casa, muy importante el vestuario en el día a día, como muy apego, muy amigos, muy, ¿sabes? Y al final... Una familia. Eso es. Y eso cuesta muchísimo. Y ahora tal como están en esa profesión los egos, exactamente, es complicado. ¿Antes había menos ego en el fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que las redes sociales ahora puede todo ser. esto Puede ser. Yo no quiero decirlo rotundamente, pero lo que sí veo que ha cambiado es que antiguamente, desde mi punto de vista, a mí me ocurrió que igual había 6 o 7 veteranos que te exigían muchísimo, que tú en un principio igual decías, joder, esta gente, hostia, se están como pasando. Pero tú ibas notando que te lo hacían como una educación, como para que tú crecieras y que a la vez cuando conseguías algo, ellos rápidamente te daban... ¿Sabes? Una de cal, una de arena, lo que hemos dicho, ¿no? Y en cambio, te voy a exigir, pero luego, oye, buen trabajo, chaval. Sí, había una jerarquía, de... Antes había quizá más jerarquía, ¿puede ser? Sí. Había más respeto en el vestuario. Esto lo han dicho jugadores que se han retirado hace poco, Piqué, por ejemplo. Sí, exactamente. Estuvo en el United. Sí. Se hablaba de los veteranos como gente que imponía mucho respeto. Mucho. Por ejemplo, eso, lo típico de empezar, entrar en un rondo, de un chaval joven de esto, y joder, es que es lógico, es que es un chaval joven pues que tiene que ir dando pasos de una manera natural, de un crecimiento natural, de un respeto hacia una persona que ya lleva un tiempo, un recorrido, un conocimiento, pues tienes que pasar ahí tiene que haber pues de alguna manera un pozo, ¿sabes lo que te quiero decir? No puedes llegar allá, venga, pues uno que lleva 15 años de capitán y no, esas labores eran un poco de la juventud y ahí sí pasabas por eso y eso me parecía algo correcto. Sin pasarnos, me refiero yo. Sí. Y ahora, pues bueno, ahora ya no, ya... Tendría que ser así también ahora, pero en cualquier ámbito, en cualquier sector. Cuando uno empieza, hombre, yo qué sé, pues si acabas de graduarte como arquitecto, pues hombre, tendrás que ir poquito a poquito, ¿no? Claro, y construir desde la base hasta el tejado, nunca mejor dicho. Eso es. Entonces, al final tienes que ir poco a poco, no creer que lo sabes todo. El que cree que lo sabe todo, por lo menos en el fútbol, que es lo que tú conoces, mal futuro. Pero tiene que ver un poco porque ahora mismo la propia vida es así. Tú ahora mismo hablas con una persona de 80 y tantos años que te hable pues con soltura, que te cuentes historias del pasado, de esa experiencia. Es un aprendizaje total. Se tendría que pagar y todo. Claro, en cambio, pues cuando tú accedes de una posición de juveniles a un primer equipo, tú tienes que tener lo mismo con esa persona que ya tiene un recorrido, un conocimiento, unas experiencias y en las cuales tienes que aprender. Eso no significa que sea un trato
vejatorio ni un trato malo, no, todo lo contrario, pero tienes que pasar por ahí para que tú veas lo que hay. O sea, eso está muy claro. O sea, Edu en el Lorea se siente feliz feliz. y cómodo, y cómodo. Muy cómodo. Sí. Pues ha sido un placer, Edu. Igualmente. Gracias, muchas gracias.